Bienvenidos sean todos a su programa de Educación, Defensa y Justicia Tributaria. Como cada viernes traemos ante ustedes información de vital importancia en el área financiera, económica, jurídica y sobre todo en aspecto impositivo. Como cada viernes a través del canal 6 y de nuestras plataformas digitales. Recuerden como siempre seguirnos, nuestro canal de YouTube, Comunidad Profesional RDTV. Suscríbase, dale like, verifique nuestros videos, chequelo, sea parte de nuestra gran familia, de esta gran comunidad profesional. De igual forma, en nuestra página de Instagram, RD Comunidad Profesional TV, de igual forma nos pueden seguir, igual, compartan nuestro reel, denle like, suscríbase. Ya somos 1500 de parte de que conformamos directamente ese canal. Y le agradecemos a cada uno de ustedes que se da cita a través de este canal y de igual forma lo que son nuestras plataformas digitales. En el día de hoy, como cada viernes, trayéndole informaciones de suma importancia, y hoy tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el compliance de las empresas, ahora con la entrada en vigencia, ahora a partir de lo que es este 3 de agosto, de lo que es el Código Penal, y lo que son las políticas o normas políticas de las empresas concernientes a evitar situaciones legales con la entrada en vigencia de lo que es este Código Penal. Como todos los viernes, dándole la bienvenida a este grupo de profesionales que comparte aquí con nosotros para llevar las informaciones, Wilton, Enemencio y nuestra querida Marley. En el día de hoy, la maestra Marcia no se encuentra con nosotros, pero ya para un próximo encuentro estará con nosotros. Hermano Wilton, ¿qué se cuenta en el día de hoy? Bueno, tenemos un plato fuerte. Buenos días, buenas tardes para todos, bendiciones. Hoy tenemos dos personalidades del derecho que nos acompañan como invitados. Este programa se ilustre de gala. Son dos jóvenes, pero tienen una experiencia acumulada que cuando me mandaron la semblanza, yo dije, bueno, espera, yo no voy a poder leer esa semblanza de estos duchos del derecho penal, y lo que hice fue que los recorté. Perdonen si quedan algunas informaciones que no pudieran ser tramitadas en lo que es el ambiente de esta tertulia que vamos a tener hoy del derecho penal, pero yo voy a comenzar con presentar a los invitados para que luego asentamos. Tenemos con nosotros el licenciado Rainieri Cabrera. Él es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal, con una vasta experiencia, señora, en el penal contemporáneo, docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, además de dirigir una importante firma de abogados. Es ducho en los temas de compliance, penal y manual de cumplimiento. También con él nos asiste nuestro amigo, colaborador de siempre, Elvin Herrera, también abogado, consultor jurídico. Un hermano del programa. Sí, un colaborador eterno del programa. Sí, claro que sí. Se ha centrado en el derecho penal, pero lo de Elvin hay que agarrarlo con arista. Porque yo creo que Elvin se ha pasado la vida entera estudiando. Sí. Porque oye lo que pasa, él es especialista en derecho penal, penal tributario, constitucional, laboral, administrativo, civil y un largo etcétera. Pero también fue defensor público, especialista en el compliance penal, ambos con maestrías importantes en las ramas del derecho, y egresado del concurso de oposición de aspirante a defensor público. Démosle un aplauso. Uf. Hoy tenemos dos grandes profesionales que nos van a llevar toda la información concerniente a lo que es el compliance y qué trae consigo con la aprobación de lo que es este nuevo Código Penal que entra en vigencia ahora a partir de este 3 de agosto. Martes 3 de agosto ya entra en vigencia, ¿verdad? Lo que es el Código Penal. Vamos a ver qué nos trae para así, hermano Wilton. Vamos a hacer una pregunta. Mire, yo, en programas anteriores habíamos hablado de 142 años de la emisión del código, ¿verdad? Tenemos 142 años de un código vetusto, y por eso la República Dominicana, con la sapiencia del Congreso, ha enarbolado una modificación a un nuevo Código Penal, y creemos que con esta modificación el mismo código ha traído una oleada de crítica. Hay detractores, hay personas que lo ven con buen provecho legislativo. ¿Qué opinión tienen ustedes con esta promulgación de esta ley? ¿Fue algo conmensurado? ¿Ustedes consideran que los congresistas se tomaron el tiempo necesario para poder analizar lo que realmente contemplaba esas modificaciones del Código Penal dominicano? Sí. Buenas tardes, primero que todo, gracias por la introducción. Tal como significó, Rainieri Cabrera es quien le habla, socio de Elvin Herrera, sí. Es la firma Cabrera, Peña y Herrera.
Bueno, en relación a su pregunta, es importante acotar que, como bien usted significa, el Código Penal ya adolecía de muchas situaciones que no se ajustaban al tiempo. Pues desde 1874, que es cuando se pronuncia tanto el Código Penal como la normativa civil, que es un poco más antigua, pero es contemporánea, hay delitos que subyacen con la propia evolución del tiempo y con la propia evolución del delito. Ya hay tipos penales que han tenido que ser suplidos por normas especiales, como es la ley de lavado de activos, que tiene un alto componente este nuevo código en relación a de alguna manera complementar esos tipos penales, castigar con mayor rigor las sanciones jurídicas que contemplaba el código anterior. El código anterior, la pena máxima era de 30 años, ahora este nuevo código permite que puedan de alguna manera complementarse penas con un cúmulo hasta 60 años, además de un tipo o de una forma de subsumir el delito distinta. Ya no hablamos de configuración de verbos típicos en cuanto a la elaboración del delito, sino que hablamos de la posibilidad de violar diversas infracciones y en razón de eso poder implementar un sistema de cargos que es propio del derecho anglosajón y que ha venido ajustándose en cierto modo hacia la nueva normativa dominicana. A mi juicio, realmente era necesaria la reforma. El Código Penal como tal, así como el procesal penal, fueron reformados en los años 2024-2025 y era muy necesario que se ajustara a los nuevos tiempos, producto de que ya caía en la obsolescencia esa situación. Excelente. Entonces, ¿usted considera, licenciado, que hay una oleada de crítica en cuanto a lo que trata las modificaciones del Código Penal? ¿Qué mención le merece usted, que ha analizado el Código Penal y quizás en su vasta experiencia, en su práctica, usted lo va a aplicar, a la oleada de crítica que existe de que si es un código moderno, si refrena realmente lo que son los delitos penales, si se conmensuró realmente, eso se estudió? ¿Y por qué hay tanta diatriba con la pronunciación de lo que es este código? Sí, bueno, la diatriba surge como consecuencia del año de vacation que tuvo y ya la discusión que ha tenido en el ámbito dominicano algunos tipos penales. Por ejemplo, ustedes que hacen comunicación social saben la incidencia que ha tenido en la República el tema de los delitos de opinión, tanto la difamación, la injuria, el ultraje, que son tipos penales contenidos en esta norma, que la sanción jurídica que aplican es drástica, a decir de muchos profesionales, dentro de lo que me incluyo yo, toda vez que la tendencia es no penalizar el tipo de delito de opinión, sino que la responsabilidad a la cual da lugar son a daños ulteriores como consecuencia de cualquier tipo de daño moral que haya sufrido la persona que se entiende afectada. Pero amén de eso, ese código tiene muchos otros articulados que son sumamente buenos. En cuanto a la comunidad jurídica, entiendo que el debate pudo ser más prolongado, más extenso, toda vez que el cambio es radical. Estamos hablando de que los primeros 40 artículos de ese código, pero de manera principal los primeros 20, es un contenido alto de dogmática penal. Estamos hablando de teoría del delito pura. Okay. Y la teoría del delito como tal no se aplicaba dentro del Código Penal anterior, más allá de como fuente doctrinal, no así como fuente legalmente ya establecida, positivizada, como diríamos los abogados. Entonces implican otros escenarios, por ejemplo, diferentes tipos de autoría. Ya está la figura del autor mediato, está la figura del coautor, está la figura del inductor, está la figura del cooperador necesario. Figuras que, analizándolas desde el punto de vista técnico, surgen en la doctrina alemana, el Código Penal español la contempla en su ley criminal, pero no existía en República Dominicana. Entonces, ante esa situación y esas nuevas formas de cometer delitos, de participación en la comisión del delito, ameritaban un mayor manejo en cuanto a la comunidad jurídica, recordando que las normas penales o las normas en general van dirigidas a la sociedad. Entonces, el contenido de esa norma no debe conocerlo solo el abogado, sino que debe ser un componente esencial para que lo conozca la población, porque hacia ella es que se dirige. Excelente. Bueno, una pregunta ya yendo en ese mismo contexto, ¿verdad? Hemos visto que esto ha sido como remendado. El presidente Abinader tomó una mea culpa en relación a que se dejó todo para último en relación a este código. ¿Usted cree que este código realmente viene remendado, como ya dije, porque ni siquiera ha entrado en vigencia?
y ya se le han hecho varias modificaciones. Sí, bueno, salvo que Elvin quiera emitir alguna opinión, pero inicio yo. En relación a eso, a mi juicio, una norma no debe ser modificada previo a que entre en vigencia. O sea, es un criterio lógico de que las normas primero tienen que entrar en vigencia para luego cobrar su imperio total en relación a su aplicación. Entonces, el año de vacatio, algunos entienden que hace alusión a la posibilidad de que el Congreso pueda revisar esa norma en ese tiempo, y la realidad es que no. El Congreso no tiene que revisar una norma que ya aprobó. El Congreso se desapodera de la norma una vez la promulga. Por tanto, debió revisarla antes previo a su promulgación. Entonces era necesario el consenso, así como algunos de ustedes significaron, previo a la promulgación de la norma. No crear una comisión como la que se creó con el reciente decreto que el presidente emitió con el objetivo de que evalúe la evolución de la implementación de esa norma. Los juristas que están ahí realmente merecen mucho respeto por mi parte, tienen la mayoría una gran sapiencia. Sin embargo, es como anticipar que lo que yo estoy promulgando no tendrá sentido. O sea, de antemano nació con defectos que se reconocen, son sustanciales, y ya se está creando la medicina para algo que todavía no ha siquiera causado una enfermedad. No se ha tomado la medicina. No se ha tomado aún y ya se creó. Buenas tardes a los colegas y también al público que nos ve y nos escucha por este medio. Fíjense, entre una de los grandes logros del Código Penal, según sus defensores, está el tema del cúmulo de las penas. Sin embargo, he escuchado a varios juristas referirse a la negatividad del cúmulo de la pena, basado en que existe una corriente internacional basada en la reinserción de los internos, la persona condenada, hacia la sociedad. También se dice que nuestro sistema carcelario no se preparó antes de. ¿Cuál es su opinión con relación a la viabilidad o no del cúmulo de la pena? En ese sentido, le habla Elvin Herrera, abogado y por demás amigo de todas las personas que están en este panel el día de hoy. Con respecto al cúmulo de la pena, hay precisiones que debemos tomar. Si bien es cierto que para la mayoría de las personas aumentar el cúmulo de la pena implica que directamente las personas eviten cometer ese tipo de delito, toda vez que tiene algún efecto disuasorio. Sin embargo, en este caso hay que tomarlo con pinzas. ¿Y a qué me refiero con esa parte? Hay cúmulo de pena, pero también hay un aumento sustancial de la pena por cada uno de los tipos penales, incluyendo los nuevos tipos penales. En este sentido, es importante que ya se sume la pena y se suman las penas. Entonces, un tipo penal cualquiera, cualquier situación, puede ser llevado a 20 o 30 años. Inclusive, otros juristas han hablado de que la gravedad de la sanción es un elemento que se puede tomar en consideración para la imposición de una medida de coerción. O sea, en cuanto a pena, ¿usted considera que el código es desproporcional frente a algunos delitos? Por ejemplo, la suma y el aumento de las penas en conjunto. Una sanción que te pueda llegar a 60 años cuando el promedio de vida en República Dominicana 75. Posiblemente de 75 años, sí. Y para que se te pueda perseguir en materia penal, tú tienes que ser mayor de edad. Pero en ese mismo tenor, por poner un ejemplo, en Estados Unidos tenemos la pena de muerte. En aquellos casos, aquellas situaciones de personas que cometen algún tipo de delito, que ciertamente lo amerita. Entonces, nuestro Código Penal aumenta, tal como decía nuestro querido amigo Elvin Herrera, el tema de lo que es el cúmulo de la pena. ¿Sirve de algo el cúmulo de la pena? Si ciertamente nuestro sistema, digamos, no se encuentra de acorde a los nuevos, digamos, estamentos, el sistema carcelario se encuentra, digamos, de acorde para los fines correspondientes, se va a la persona a poder reinsertar en la sociedad sobre la base de eso. Entonces, hay mucha tela por donde cortar. Ciertamente este código
en cierto punto fue aprobado de una forma muy vertiginosa, muy rápida. Pudiéramos decir que los legisladores obviaron muchas cosas. Inclusive hoy en día hay un sinnúmero de articulados que de una u otra forma van a tener o se va a solicitar lo que es la ante el constitucional, la inconstitucionalidad del mismo, sobre la base de eso mismo. Entonces, ¿qué pudieran alegar ustedes? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Cuál era, digamos, los parches que había? ¿Qué estaban pegando? ¿Qué estaban quitando? ¿Por qué tanto tiempo? Y después, cuando se aprueba, fue de una forma tan rápida, tan abrupta, que hay muchas cosas que obviaron directamente lo que son los legisladores. Sí. En relación a tu comentario inicial, haciendo una comparativa del régimen sancionador anglosajón y el nuestro, en donde se permite la pena de muerte, incluso la cadena perpetua, es importantísimo eso que acotas. Ha demostrado el sistema, los diversos sistemas carcelarios y los diversos sistemas de derecho han demostrado que no elimina el delito, no es una corrección para el delito imponer una sanción mayor. Lejos de eso, es una carga al Estado y es de alguna manera admitir que nuestro sistema falla, que nuestro sistema no tiene posibilidad de reinsertar al ciudadano que comete un delito. Y me voy específicamente a ese punto, reinserción y rehabilitación. ¿Por qué razón entendemos nosotros que el cúmulo de pena es inconstitucional? Pues precisamente por eso. Nuestro sistema penal está orientado a reinsertar al ciudadano y a garantizar que éste, al momento de cumplir la sanción, pueda de alguna manera entrar a la sociedad sin ningún atisbo del ilícito del cual ha sido condenado, totalmente regenerado. Y dicha regeneración implica que debe hacerse en un tiempo prudente. Una persona que, tal como Elvin indicó, es sancionada a 60 años de prisión por el cúmulo de delitos, y la calidad de vida, el tiempo de vida programado para un dominicano es de 65 años, 67 años, evidencia que es una pena de muerte, es una cadena perpetua, no es una sanción que busca de alguna manera reinsertar al ciudadano. Por tanto, es algo que no se ajusta a los fines constitucionales plasmados en el 40.15 de la Constitución, así como tampoco se ajusta a la necesidad de un sistema que fue diseñado para regenerar. Endurecer las penas no ha sido la solución, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún sistema homólogo al nuestro. De hecho, las cortes constitucionales, citando la Corte Constitucional de Colombia, que es el referente casi a nivel mundial, está a la par de la Corte Europea de Derechos Humanos, legisla, o mejor dicho, la doctrina constitucional que pronuncia busca garantizar derechos y efectivizar las instituciones públicas con el objetivo de que el ciudadano pueda reinsertarse a la sociedad. No así tratar de hacer una cárcel que tenga un cúmulo de seres humanos del cual no se saque ningún tipo de provecho. A eso se suma otro punto importante que ustedes decían también. Nuestras cárceles no están preparadas para ese tipo de delitos. No tenemos cárceles que puedan sustentar ilícitos de una naturaleza tal, o mejor dicho, un sistema penal que permite que la pena mínima en la mayoría de los tipos penales sea de 5 años. La mayoría, de hecho, tuvo que ampliarse la competencia del juzgado de primera instancia en su sala unipersonal para que ellos no queden sin trabajo. En materia penal, el proceso penal indica que las salas unipersonales conocen los delitos que van hasta 10 años ahora. ¿Y por qué hasta 10 años? Porque 10 años es el delito, es el intermedio dentro del delito o dentro de la sanción jurídica que establece la ley 7425 para los diferentes tipos penales. En su mayoría, la realidad es que la sala unipersonal casi no tendrá competencia para nada. Y amerita que todo delito que haya sido cometido o que haya sido perseguido en perjuicio de un ciudadano tenga una sanción superior a 10 años en casi todos los casos. Solo por citar un ejemplo, la estafa se agrava con el hecho de que sean más de 2 personas y que se utilice algún elemento digital. La estafa agravada como tal se puede sancionar con una pena de 20 años. Y estamos hablando de que en un mercado en donde ha evolucionado los tipos de negocios y los tipos de actividades relativos al comercio digital y a ese tipo, el mercado de las criptomonedas y demás, cualquier persona que se vea en una situación en la que no pueda cumplir con una obligación, en donde hayan 2 o más personas en una especie de negocio, puede ser sujeto de estafa agravada y en razón de eso estar
pasible de perder su libertad por espacio de 20 años. Entonces, como tal, eso entiendo yo que no va a solucionar el delito, sino que lejos de eso va a crear una crisis humanitaria de la cual República Dominicana no podrá salir. Increíble. Sí. Maestro, dice el maestro Zaffaroni que la pena no es nada más ni nada menos que una proyección de la venganza. Y eso me lleva al siguiente análisis social de la idiosincrasia dominicana. El dominicano de a pie, el dominicano común, entiende que la justicia es efectiva cuando se castiga con muchos años. Entonces me parece a mí que la promulgación de este código, partiendo del seno del pueblo, de los diputados, los senadores, que a final de cuentas promueven o aprueban los reportes y los informes técnicos que le dan los asesores. Pregunto yo, ¿realmente nuestra sociedad dominicana está preparada para un código penal con alto componente técnico, en donde, por ejemplo, como usted acaba de decir, el tema del mal uso de la tecnología se castiga de manera muy drástica, y si el mismo pudiera ser sostenible en el tiempo? Bueno, esa pregunta es sumamente profunda. 20 años para los memeros, por ahí anda un eslogan que dice, los memeros, 20 años para los memeros. En relación a eso hay una desinformación, porque realmente el delito de difamación e injuria excepciona ese tipo de cuestiones cuando se dirigen a sátiras políticas y hay información fiable que acredita que no es un delito, que no se hace con saña. O sea, realmente la modificación, ojo con eso, la modificación contempla esa excepción promulgada el día de hoy, tal como Elvin dice, mediante la ley 44-2026, y ella realmente excepciona esta situación a la cual usted hace referencia. Sin embargo, tal como estableció el caballero, no es una pregunta, es una afirmación, lo puede afirmar. La comunidad jurídica no está preparada para ese código penal. Y si la comunidad jurídica no está preparada para ese código penal, porque son pocos los juristas que manejan derecho penal y la constitucionalización del derecho penal, en este tiempo se hace necesario que se litigue con la Convención, con la Constitución y con los diversos pactos de los cuales República Dominicana es signatario. Ameritan que posiblemente la mayoría de los imputados se encuentren en un estado de indefensión, porque no todos los juristas se han preparado para dominar de un año a otro un sistema jurídico penal que tiene una alta carga de escuelas distintas. Estamos hablando de que coincide en este código la doctrina alemana, coincide la doctrina, de igual modo coincide, bueno, hay un alto componente, por ejemplo, del pensamiento de Zaffaroni, sí, pero además de eso se trata de ajustar parte del derecho anglosajón. El sistema de cargos es propio del derecho anglosajón. Un sancocho penal. Bueno, yo no lo llamo así, pero realmente convergen muchas escuelas dentro de un código penal que es aplicable a ciudadanos cuya escolarización no es tan alta. Por Dios. Entonces, en razón de eso, pudiéramos decir que, solo voy a citar un ejemplo. Los requisitos para imponer medida de coerción, conforme lo establece la ley 9725, son 3. Primero, que la pena sea privativa de libertad. Segundo, que con probabilidad del autor sea cómplice, o mejor dicho, el imputado sea con probabilidad de autor o cómplice del hecho punible. Y tercero, que haya peligro de fuga. Esos son los elementos que en principio se verifican para imponer una medida de coerción. Si nosotros hablamos de que personas en este país, por el robo, el hurto de diversos racimos de plátanos, se le impone prisión preventiva. Imagínese usted lo que ocurrirá cuando una persona es imputada de diversas infracciones, a decir, robo agravado con violencia y estafa, cuyo cúmulo, en razón de eso, artículos 200, 220, 224 y el relativo a la estafa, pudiera dar lugar a que en conjunto la sanción pueda ser hasta de 40 años. Si nos vamos a la posible pena a imponer y a la gravedad del hecho para verificar la medida de coerción que debe imponerse por un delito que en teoría no es grave, porque en teoría una estafa no debe ser grave, no es un hecho en donde se involucra o se compromete
la paz social. Esa persona estaría imposibilitada de una garantía económica o de una presentación periódica. De ahí entonces el número de la prisión preventiva, que ahora es alto, con delitos que se sancionan como pena máxima con 30 años, pudiera triplicarse con la entrada en vigencia de un código que te permite acumular infracciones hasta 60 años. Entonces, evidentemente, es una situación que para la cual República Dominicana no está preparada. Le voy a hacer una pregunta ya para que podamos irnos a un corte. Por un chisme o por redes sociales, ¿me pueden o no me pueden meter preso? Eso es algo muy importante que nosotros debemos saber. ¿No pueden meter preso por un chismecito? Depende. De redes sociales, señores. Bueno, Eso atenta como contra la alegría y el buen convivir del pueblo. Dominicano, Porque del pueblo dominicano. ese asunto, no, pero espérense, señores, porque al chisme hay que dejarle su espacio. Su picardía. Su picardía, así que el pueblo pueda. No se puede restringir tanto, ni como dicen en el campo, forzar el mingo. Miren, señor, el pueblo dominicano es un pueblo ciertamente alegre, le gusta la chercha, vamos a hablar, enviarnos fotos y todos los concernientes. Pero sobre todo, hay un nuevo código que ya entra en vigencia este próximo 3 de agosto, que hay que tener un tanto de juicio. Usted, dominicano, que nos está viendo en este momento a través de este Canal 6 y de nuestras plataformas digitales, estamos hablando de todo lo concerniente a la próxima entrada en vigencia de lo que es el código tributario. Perdón, Dios mío, tengo los tributos en la cabeza. Penal, el código penal y todos los concernientes. Nos vemos en breve, manténgase en sintonía, regresamos en un momentico. Y agradecido de usted que se ha mantenido en sintonía a través de este Canal 6 de su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria, y de igual a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que nos siga a través del canal de YouTube, se suscriba y le dé like para que vea todo el contenido que subimos de forma semanal, todas las informaciones que vamos llevando a través de nuestro canal Comunidad Profesional RDTV. De igual forma a través de nuestra página de Instagram, RD Comunidad Profesional, donde igual subimos todas las informaciones, todos aquellos cortes sumamente importantes de todos los programas. Y antes de irnos a la pausa, nos quedamos con una pregunta en el aire. Los chismes, ¿serán castigados los chismes? ¿Sí o no? Esa pregunta hay que responder con un depende. Primero hay que tener el contexto de lo que se le llama chisme, qué tanto agrede el honor o el buen nombre de la persona y cuál es su finalidad ulterior. Eso le tocará al tribunal evaluarlo, en dado caso de que llegue a judicializarse la situación. Pero en principio, con el decreto 44, con la ley 44/2026, existen ciertos tipos de parámetros que abren la posibilidad para que lo que tiene que ver con la injuria y la difamación se manejen de una forma diferente en el Código Penal actual, que entra en vigencia conjunto con el Código Penal. Y si Enemesio está conmigo dentro del chisme, también Enemesio es cómplice por Enemesio es por cómplice chisme. y viene con el tema de la asociación de malhechores también. En principio no debería en principio, sí, tomando en cuenta que es importante ver cuando decimos chisme a qué nos referimos. Bueno, que publiquemos un video donde comprometa a una persona en las redes sociales y esa persona vaya y se queje. Bueno, si es dentro de la función periodística y esa persona es un funcionario público, existen excepciones que da la misma ley promulgada el día de hoy para lo mismo. Ahora, si es un chisme entre amigos normales, no debería haber una sanción. Y en el caso de los influencers que se han creído ahora periodistas, ¿qué pasaría con los influencers? ¿Qué pasaría? Porque hay muchas personas que hoy en día tienen un teléfono y han utilizado el medio digital de una forma de comunicación. ¿Qué pasaría con los influencers? No son periodistas. No son periodistas como tal, sin embargo, la norma menciona cualquier otro tipo de denuncia, porque al final es una denuncia. Y si está hablando de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, como antes les mencioné,
va a haber una excepción, sobre todo cuando eso se pueda verificar. Ya ahí tendría que ser la fiscalía, que tendría que hacer un análisis a ver si se conjugan los elementos. Bueno. Pero es que ahí hay algo, Elvin. Por ejemplo, en días pasados hubieron unos chismes nacionales que de hecho llegaron a la justicia y demanda. Un funcionario X, yo entiendo que dentro de su función, cualquier persona, comunicador o no comunicador, usando un medio de difusión masiva o redes sociales, comenta algo o hace una denuncia relativo al ejercicio de esa persona en sus funciones. No es lo mismo que esa persona hable que ese funcionario X tiene una querida en Santo Domingo Este. Entonces, yo creo que el tema hay que delimitar como realmente lo que pudiera ser una denuncia a lo que pudiera ser un chisme vulgar de barrio. Incluso veo que media también por donde se difunda el chisme. Usted hablaba ahorita de un ejercicio que deben hacer los administradores de justicia, que es prácticamente hacer un test de racionalidad con relación al supuesto daño causado precisamente por el chisme. A final de cuentas, incluso como abogado lo veo así, se está como complicando la vida a la sociedad, porque la ley penal tiene características previa, estricta, escrita y cierta. Entonces, todos esos términos, la ley penal debería tenerlos claros y precisos, precisamente para cumplir con el rigor que exige la norma penal. Y vuelvo y me hago la interrogante, ¿esto, señores, será sostenible en el tiempo? En mi opinión personal, no es sostenible, ni económica ni jurídicamente. Estamos hablando de un código que tiene una carga dogmática muy fuerte, que inclusive para los abogados y juristas en ejercicio va a traer muchos retos. Sin embargo, para la sociedad, que es a quien se dirige la norma en segunda instancia, se le va a hacer muy difícil saber qué no y qué sí. Y va a llevar, claro, todas las normas que cambian un modelo, llevan un tiempo de adaptación. Sin embargo, esta, en el caso muy especial, antes de su puesta en vigencia ya ha tenido modificación. Entonces, lo que uno ve a futuro es que realmente la norma como tal, no es sostenible en el tiempo. A mí me gustaría agregar algo sobre eso, y de hecho Elvin participó en esa actividad. Nosotros hace poco estuvimos en una actividad para el Colegio de Periodistas de Baní, en donde nos acompañó un compañero también que se llama Roberto Joel Enríquez, defensor público, ex compañero nuestro. Básicamente nosotros dimos una conferencia, en donde participó un miembro del Ministerio Público y participó una juez, y abordábamos ese tipo de situaciones. Yo soy de opinión de que el funcionario público no puede ser tan sensible, y eso lo estoy repitiendo aquí. Elvin estaba ahí cuando lo dije. Quien se somete al escrutinio público de manera voluntaria con el objetivo de servir a la patria, que es en principio lo que debe mover a cada funcionario siempre que vaya al Estado, no puede ser tan sensible y tratar de utilizar la justicia como mordaza siempre que se le critique. Y la pregunta que hacía la compañera de panel en relación a los diferentes periodistas, y también hacía el símil de los influencers que utilizan sus redes sociales con el objetivo de difundir información. La Constitución protege el derecho a la libre expresión. El artículo 49 es claro, pero la Constitución también hace una delimitación sobre quien ejerce el oficio como periodista y quien utiliza el medio de comunicación para informar sin tener las previsiones del lugar. El periodista, por su profesión, tiene características que dan lugar a derechos como, por ejemplo, el derecho de salvaguarda de la fuente, así como también la posibilidad y el riesgo al cual se somete, producto de que utiliza eso como vocación, es su ejercicio. No puede ser juzgado con la misma vara que quien hace opinión en redes sociales solo con el objetivo de llamar la atención.
el periodista se expone porque tiene que hacer opinión. ¿Cuál es el tema y por qué razón entiendo que no debe penalizarse o no deben penalizarse penalmente los delitos de opinión? Pues precisamente por esto. La afectación o la mayor afectación que puede tener un medio o un periodista es caer en el descrédito. Y cuando un periodista emite muchas informaciones de las cuales no tiene sustento, de alguna manera la sociedad lo percibe como alguien que fabrica información, como alguien que no es certero, y pierde su credibilidad, pierde el público y pierde el derecho a informar, porque la información que debe rendir ya la sociedad no la ve como válida. Cuando extrapolamos eso hacia una persona que vive de la opinión, estamos hablando de alguien que básicamente perdió su medio de subsistencia. Por tanto, esa debería ser la condena social. A lo que debe dar lugar esto es a responsabilidades civiles si se ha afectado el honor. Y en el caso de las opiniones que se vierten en redes sociales, la ley 4426, la que se promulgó el día de hoy, tal como dice Elvin, hace un cambio. Ya no se llama bullying ni se llama bullying cibernético, sino que se llama hostigamiento. Y lo que se sanciona es el hostigamiento cibernético o digital, que es cuando ya se expresa de manera, de alguna manera fastidiosa, opiniones que no tienen ningún sustento y en razón de eso se causa un perjuicio. Eso es lo que da lugar a sanción jurídica y es lo que se tipifica como delito. También indicaba, previo en la intervención anterior, que ya, por ejemplo, el publicar pasquines, imágenes y demás que tiendan a satirizar a funcionarios públicos es despenalizado en esta nueva reforma. Y eso es un logro de la comunidad de la prensa, porque realmente esa modificación que se hace previo a que ingrese de manera plena en el sistema jurídico el Código Penal se hace por el llamado que cada uno de las diferentes sociedades de prensa, por intermedio de los abogados, han promovido acciones ante el TC y han evidenciado que hay contradicciones. Por último, ya para terminar, lo que manifiesta el doctor, que veo que es abogado también, en relación a los componentes del principio de legalidad, que son lex certa, lex stricta, lex previa, lex scripta, y las garantías individual y la garantía criminal, que son componentes del principio de legalidad que rige constitucionalmente la norma, eso es requisito sine qua non de toda ley, pero en especial de la descripción del tipo penal. El tipo penal no puede ser ambiguo. Debe ser lo más claro posible, debe acreditar la conducta punible que es sancionada en un lenguaje llano. ¿Por qué en un lenguaje llano? Porque lo que busca el Estado es reprimir si tú no entiendes la consecuencia. Y como busca reprimir, debe ser en un lenguaje que la sociedad lo entienda de manera cotidiana, no así utilizando palabras rebuscadas ni tratando de tergiversar la norma. Solo por poner un ejemplo básico del Código Penal que aún está en vigencia. El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. O sea, ¿quién no entiende eso? O sea, yo no puedo matar a una persona, está sancionada, me van a meter preso. El que de manera fraudulenta sustrae lo que no es suyo se hace reo de robo. Eso está claro. Cualquier persona, independientemente de su escolaridad, lo entiende. Ahora, cuando yo envuelvo un conjunto de verbos que no son prácticos en el uso cotidiano y le agrego a eso conductas que no necesariamente están bien detalladas, estoy convirtiendo la norma en ambigua, haciendo que el tipo penal no sea cierto, y en razón de eso estoy vulnerando la confección del tipo, que debe ser certero, conforme al principio de lex certa que bien indicaba el doctor. Por eso entiendo yo que esas son parte de las falencias que tienen algunos tipos penales de esta ley. Licenciado, uno de los pilares que trae el régimen democrático, realmente de los tantos, es la libertad de expresión. Siempre y cuando esto no atente el pudor y no atente contra lo que es la garantía que tiene otra persona, no solamente para los periodistas, sino para todas las personas. Se ha enfatizado tanto de que esto es una ley mordaza. ¿Usted considera que es una ley mordaza o no? Bueno, ese estigma lo establecen por el hecho de que previo a la entrada en vigencia de la ley 7425 se estaba promulgando una ley que sancionaba de manera directa los delitos de opinión. Lo que hizo el Poder Ejecutivo, el Congreso, fue que a raíz de la crítica que hubo en relación a esa ley, que no era orgánica, sino una ley ordinaria, que se estaba promulgando, reservó el proyecto y lo incluyó en el Código Penal. Yo sí entiendo que se le coloca una mordaza
al periodista cuando, por ejemplo, no se le permite satirizar o no se le permite emitir opiniones bajo pena de que pudiera cumplir 5 años, incluso 10 años de prisión. Independientemente de que afectara el pudor y la honra de una persona. Claro que sí. Claro que es sí. que ya la Corte Interamericana ha sido clara. De hecho, no solamente la Corte Interamericana, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en diferentes casos, como el caso de Canisi, ahora no recuerdo el estado, indicó que eso debe dar lugar a responsabilidad ulterior, que implica la necesidad de que económicamente esa persona que ha sido afectada en su dignidad sea resarcida. ¿Por qué? Porque la dignidad humana, si bien es un principio, de hecho, nuestra Constitución es un principio, es un valor y es un derecho fundamental, pero es un derecho inmaterial, es un bien que tiene una afectación en cuanto a la reputación, y en función de eso, con la retractación y la correspondiente sanción económica es más que suficiente para que esa persona se sienta resarcida en cuanto a su dignidad y que incluso se le impida el ejercicio del periodismo por cierto tiempo a través del Colegio de Periodistas, que debe ser el órgano que regule dicho oficio, dicha profesión, perdón, y de esa manera se puede controlar perfectamente. Correcto. Mira, Bueno, es que maestro, después del palo dado, ni Dios lo quita. Esa es una expresión bien popular. Con respecto a ese mismo tema, me gustaría acotar de manera breve que sancionar los delitos de opinión tiene dos vertientes. Una positiva, que es lo que te menciona la norma, y está la pasiva. El simple hecho de poder perseguir al periodista, todavía en el juicio, se conozca o no, se le asuma responsabilidad al mismo o no. Es una cuestión que puede ser disuasoria, simplemente con poner demanda, y ahora que viene la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también traer la misma, una forma de silenciar al periodista, porque 10, 15 demandas por difamación o querellas por difamación podrían reprimir cualquier otro tipo de acción del mismo. Miren, en ese mismo orden, con la entrada en vigencia ahora de este nuevo Código Penal, tal como mencionaba el licenciado Elvin, las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables. Entonces, ¿qué trae consigo esto para lo que son las micro, medianas y pequeñas empresas con esta entrada en vigencia de lo que es este Código Penal? ¿Cuáles son aquellas sanciones que podrán tener y hasta qué punto podrán ser penalmente responsables concerniente a, digamos, a alguna situación legal que pudieran tener las empresas? ¿Qué trae consigo? ¿Qué le pueden decir ustedes a lo que son aquellas 400 y tantos de miles de lo que son las pymes? ¿Qué trae consigo lo que es este Código Penal? Dice tú. Bueno, el artículo 8 y siguientes hasta el artículo 11 es que establece el régimen de responsabilidad penal de las empresas. Usted hace una diferenciación que es importante, puesto que esta modificación del Código Penal hace también una diferencia en cuanto a las exigencias para que una persona moral no sea responsable de ciertos delitos, que es diferenciada de acuerdo al tipo de empresa. Las MIPYMES, las pequeñas y las medianas empresas, tienen un régimen sancionador y un régimen preventivo un poco más lapso, si pudiera decirse, que el resto de las empresas. Pero de manera puntual, la empresa pudiera comprometer su responsabilidad penal incluso por la actuación de una persona física de la cual ella no tuvo el debido control al momento de realizar dicha operación. Y esto obliga, según el artículo 8, a que dicha empresa tenga la obligación de desarrollar diversos protocolos con el objetivo de proteger la forma en la cual el nivel de riesgo pudiera afectar dependiendo diversos extractos, pero principalmente dedicándose o tomando en cuenta el objeto social y el correspondiente diseño del manual de riesgo, que básicamente se enfoca en evaluar cuáles son los tipos de riesgo a las cuales estas empresas, por personas jurídicas, pueden verse expuestas de acuerdo al objeto social al cual se dedican. Por poner un ejemplo, el artículo 106 del Código Penal habla del dopaje, pero el artículo 162 y 163 hablan de la manipulación biogenética y hablan del desarrollo de fertilizantes y demás, la manipulación y falsificación de fertilizantes.
Una empresa que se dedique a la venta o producción de fertilizantes tendría que encaminar cada uno de sus protocolos en principio hacia esa actividad debido a que es la principal de la empresa. Y si lo fabrica, tendría que desarrollar protocolos que tiendan a identificar el órgano o la persona física responsable de crear o manipular la herramienta con la cual se construye el fertilizante. Y si lo distribuye, tendría que cerciorarse de que no sea manipulada o falsificada la marca que en ese momento está mercadeando. Eso obliga a que se identifique el manual, se haga una especie de diagrama de flujo en donde se identifiquen los sistemas de riesgo, tanto financiero como de producción, como también de mercadeo de dicha empresa, y en función de ese nivel de riesgo, verificar la forma en la cual puedo evitar la comisión de una infracción, porque la persona jurídica responde incluso por la falta de evitación de la comisión del delito. También otra situación que pudiese resultar descabellada, el artículo 113 del Código dice que las personas jurídicas pueden ser responsables de los delitos que están enmarcados desde el artículo 91 hasta el 112, que básicamente son delitos contra la persona humana, así lo describe de manera directa el Código. Y esos delitos contra la persona humana son golpes y heridas, son homicidio, femicidio y homicidio agravado, etcétera, dopaje, aborto. ¿Y por qué podría ser responsable una persona jurídica de homicidio? Bueno, si dentro de su empresa la seguridad privada de ella la costea usted directamente, tiene que tomar las previsiones del lugar con el objetivo de que esa persona que tiene acceso a un arma de fuego no haga un uso indebido de ella y en razón de eso cometa uno de esos delitos. Ahí es donde entra el compliance. Y todo ahí entra el compliance penal. Que el compliance penal como tal es una exportación tanto del derecho europeo como del derecho anglosajón, y básicamente lo que persigue es verificar la forma en la cual las personas jurídicas pueden ser responsables de diferentes tipos de delitos. Dentro de los principios del compliance penal, que en principio es una norma que no es penal, sino incluso las normas ISO tienen un componente importante del compliance penal, toda vez que hay una norma ISO dirigida directamente a la prevención del lavado de activos, de la corrupción y financiero. Parte de eso, que da lugar ya a una norma positivizada, que es la de lavado de activos, implica sanciones, y eso hace que el Congreso trate de empalmar esas situaciones con el objetivo de evitar que se utilicen como vehículos financieros o vehículos societarios que lleven al traste con la comisión de delitos. Usted trabaja a colación el artículo 8 de la nueva regulación, y ese artículo 8 en el párrafo 1 habla de que las empresas ciertamente podrían ser penalmente responsables aún cuando no se pudiera identificar la persona actuante. Yo me pregunto, ¿cómo diante una empresa se puede, por ejemplo, defender ante el Ministerio Público cuando se le acusa de lavado de activos y ellos no pueden determinar personalmente quién fue la persona actuante? ¿Qué opinión usted merece? Sí, el artículo 8 como tal tiene también excepciones en las cuales la empresa o la persona jurídica puede o atenuar la sanción o eliminarla en su totalidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que, a pesar de que la comisión de la falta no se haya identificado en la persona física u órgano responsable, se haya establecido que cuenta con un protocolo o un manual de riesgo que trate esa infracción en particular, sea completo o incompleto, entiéndase. Lo que busca en este caso el legislador es que esa empresa tenga un manual tendente a evitar la comisión del delito, y que la falta que se cometa se evidencia que haya sido por la manipulación fraudulenta de la persona física de esa norma que ya estaba contemplada y que contenía una sanción en caso de incumplimiento, o en su defecto, que en caso de que no pudiese evitarse, se evidencie que ella no se benefició, me refiero a la persona jurídica, no se benefició económicamente de la realización de ese ilícito penal, sino que salte o que se evidencie que esa situación se le fue de las manos y que a pesar de ello ella tenía cierta previsión con relación a ese tipo de delitos. Entonces la excepción sería básicamente, primero, que a pesar de que no se identifique la persona física o el órgano responsable, se demuestre que sí hay un manual de cumplimiento con el objetivo de evitar la comisión de esa falta, y en su defecto, si se ha saltado ese manual, que se evidencie que la empresa puso en conocimiento a la autoridad responsable previa a que inicie la investigación, o que demuestre que esa persona actuó por su propio imperio
de manera fraudulenta solventando la norma interna de la empresa. Excelente. En ese punto, es bueno precisar que la estrategia de defensa penal va a variar, sobre todo en los casos de representación de personas jurídicas, toda vez que no solamente se va a discutir si la existencia o no del hecho perseguido, sino también que se va a discutir si existían los mecanismos para evitarlo por la empresa, para evitar que se cometa ese tipo penal. ¿Y en qué proporción? Eso van a ser situaciones que se van a presentar hasta como atenuante o eximiente de responsabilidad penal. Interesante. Muy interesante realmente lo que han dicho, y una de las cosas que a mí me gustaría que pusiéramos en este tema, o por lo menos preguntar, ¿qué pasaría en el caso donde hace ya unos meses hubo una situación con una menor de edad que le hacía comer la comida a la niña? La obligaba. La obligaba de manera arbitraria. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Tendría consecuencia también la institución donde se produjo el hecho? Así es. Realmente, primero hacer la anotación de que estamos en un escenario hipotético de que la norma en ese momento todavía existiera, en razón de que sabemos que entra en vigencia a partir del 3 de agosto. Ahora, suponiendo en ese escenario que la norma ya habría entrado en vigencia, sí la institución sería responsable, la persona jurídica, toda vez que no tomó las previsiones del lugar con el objetivo de evitar que me parece que fue en un cuido que Sí, eso ocurrió, sí. que esa empleada no maltratara a los infantes. En la actualidad, previo a la entrada en vigencia de la ley, Hay que crear normativas. exacto, previo a la entrada en vigencia de esa ley, Habría que penalmente crear- no es responsable. Hay porque que crear un manual de cumplimiento. Exacto. Habría que crear un Lo que caso manda la ley actual es que ese tipo de empresas desarrollen un manual de cumplimiento en el que se tomen en cuenta los protocolos necesarios para la interacción de los empleados con esa persona o con esos menores de edad, además de la supervisión debida que debe tener la empresa con el empleado para garantizar que no se cometan ese tipo de situaciones contra una persona vulnerable que es un infante, Excelente. que Bueno, tiene un derecho por encima de los demás. Ciertamente es así. Este código penal trae muchos temas, trae mucha discutir, tela por donde Sí, cortar, claro, tiene muchas totalmente. aristas. Hemos llegado a la parte final, pero brevemente nos gustaría, ¿qué exhortación les tienen ustedes a la población en general de lo que son las empresas con la entrada en vigencia de este nuevo código penal? Brevemente. Bueno, breve. En primer lugar, las personas jurídicas deben acercarse a un abogado que domine el compliance penal. Es necesario, producto de que, a pesar de que la nueva normativa, la 4426, establece un plazo de vacación de 3 meses más. A partir del 5 de agosto, 3 meses más para que entren en vigencia los artículos del 8 al 9. Ese plazo de 3 meses que hace necesario este vacacio, es necesario que se acerquen a un abogado que domine esta materia con el objetivo de hacer la evaluación de la empresa y los vetos social, y en función de eso diseñar el manual de cumplimiento para que esté acorde con lo que la ley establece. Bueno, Con señores, respecto a eso, muy breve, es bueno tener claro que el compliance penal es una cuestión diaria, continua. No es solamente tener un manual de cumplimiento y guardarlo en una gaveta. Excelente. Eso es así, señores. Excelente. Hemos llegado a nuestra parte final de nuestro programa. Como siempre, darle gracias a cada uno de ustedes que se da cita a través de este canal 6 y nuestras plataformas digitales. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Gracias. Gracias.